Buenas tardes, yo soy María Esperanza Celamé, soy nefróloga, trabajo en el Hospital de Talca y voy a darles la visión de la nefrología en la radiología intervencional. Muchas gracias por la invitación a participar en estas primeras jornadas de radiología intervencional. Voy a compartirles pantalla. Visión del intervencionismo desde la nefrología. Esta es la hoja de ruta. Vamos a hablar de los accesos vasculares, que es como el caballito de batalla de los radiólogos intervencionales en cuanto a los pacientes renales. Vamos a hablar también de un tema que quizás un poco menos frecuente, pero que tiene un importante rol en los radiólogos intervencionales en cuanto a el diagnóstico y el tratamiento de la hipertensión, sobre todo la hipertensión refractaria. Vamos a ver el rol en trasplante, el nicho que se han ganado en las biopsias renales y en el manejo de las complicaciones, como son las embolizaciones, y en la resolución de los pacientes que tienen obstrucción de la vía urinaria. Vamos a hablar entonces sobre los accesos vasculares primero, ¿cierto? La resolución y rescate de fístulas arteriovenosas, el trabajo que hacen en las estenosis centrales y en los pacientes que tienen agotamiento del capital venoso. En la imagen vemos la instalación de un catéter tunelizado. Entonces, ¿qué hacemos con las fístulas, cierto? La fístula es el principal forma de acceder a una hemodiálisis de los pacientes que están en diálisis crónica, y una de las formas de rescatarla, una alternativa a la cirugía vascular, es la tromboaspiración manual con catéter con presión negativa. Es una buena técnica porque tiene un 80% de éxito descrito con la permeabilidad global de un 40% a 6 meses, y obviamente es mejor en fístulas autólogas que protésicas, y la gracia que tiene frente a la cirugía vascular es que no importan los días post-trombosis. De hecho, este trabajo de García Medina en 2009 mostró que incluso 2 semanas post-trombosis se podían rescatar las fístulas con 80% de éxito, lo cual es muy beneficioso para nuestros pacientes. Entonces, ese es uno de los principales beneficios. Sabemos que las fístulas, mientras antes se diagnostiquen y traten, es mejor el resultado. No así entonces con estas técnicas de cirugía de radiología intervencional. Otro rol muy importante en cuanto a los pacientes en diálisis es los pacientes que tienen estenosis central, cuyo diagnóstico lo realizamos principalmente por clínica, los pacientes que tienen grandes edemas de la extremidad, circulación colateral, aumento de la presión venosa, y el diagnóstico se hace principalmente con angiografía. Cuando tenemos el diagnóstico entonces de estenosis central, podemos ofrecerle técnicas de angioplastía transluminal percutánea y abrir estas estenosis, lo cual tiene una baja tasa de complicaciones y tiene una duración promedio de 9 meses, pero lamentablemente tiene una alta tasa de restenosis. Pero esos 9 meses, créanme ustedes que son bastante beneficiosos para el paciente, disminuye el edema, se puede reutilizar la fístula porque normalmente la estenosis central son del mismo lado de la fístula. Entonces, para el paciente es muy beneficioso, y ellos cuando tienen estenosis centrales tienen extremidades a veces de kilos que no les permiten una vía diaria normal, así que en realidad vale la pena hacerles estas técnicas de angioplastía. Otro problema que tenemos con los pacientes que están en diálisis es que tienen agotamiento del capital venoso cuando han usado múltiples catéteres. Podemos usar técnicas de catéteres translumbares o transhepáticos para tratar de salvarlo. Hay por ahí descrito unos casos de transováricos incluso, pero el que utilicemos en realidad son catéteres que se complican bastante, que tienen mucha tasa de trombosis, de migración y de infecciones. Por lo tanto, son catéteres que uno tiene que pensar que son de corta expectativa, que son pacientes de corta expectativa de vida, no más allá de 4 a 6 meses. Por lo tanto, deben ser pensadas como técnicas puente, idealmente a otras técnicas, como por ejemplo diálisis peritoneal o trasplante si es que fuese posible. Vamos a hablar ahora un poquito sobre hipertensión. Hablamos de hipertensión renovascular. Vamos a hablar del rol que tiene la radiología intervencional en el diagnóstico del hiperaldosteronismo primario y un poquito de hipertensión refractaria.
Vamos a hablar entonces de hipertensión renovascular. En la estenosis de la arteria renal, que se reconoce como cualquier tipo de reducción del flujo al riñón, el 90% corresponde a estenosis de la arteria renal, ya sea por placas de ateroma, que es la principal fuente de estenosis de la arteria renal, como se ve en esa imagen donde está estrecho el ostium de la arteria renal, que principalmente ocurre, como les digo, por placas de ateroma, por factores de riesgo común de placas de ateroma, como en cualquier paciente, dislipidemia, tabaquismo, obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedad arteriosclerótica ilíaca, etcétera, etcétera. Y hay un 10% que tiene displasia fibromuscular con estas imágenes arrosareadas que se ven en esta otra imagen, que es mucho menos frecuente y ocurre principalmente en mujeres jóvenes. Pero lo que vale la pena aquí, que vamos a hablar principalmente de la estenosis de la arteria renal por placas de ateroma, es saber si vale la pena o no revascularizar esta arteria renal, porque estos pacientes en general son pacientes que ya tienen un daño renal establecido. Entonces, vamos a usar medios de contraste, podemos soltar esas placas de ateroma, se puede generar ciertos trombos de colesterol en el riñón. Entonces, se han hecho algunos estudios como el Astral, Coral, STAR, para determinar si vale la pena intentar revascularizar estos riñones o en verdad con terapia médica es igual. Y bueno, la mayoría de las veces se ha visto que la terapia médica es igual y que se corre menos riesgo, y la terapia médica corresponde a IECAR, 2, etc. Pero hay algunos pacientes en los cuales en realidad vale la pena hacer revascularización. Y los consensos han llegado a que son estos pacientes. Estos son los pacientes suyos, los pacientes de radiología intervencional. Los pacientes que tienen estenosis de la arteria renal hemodinámicamente significativa, con un más del 70% de estenosis, que sea unilateral o bilateral, y que tenga además hipertensión y además una expectativa de vida más de 2 años, perdón, una estenosis de la arteria renal unilateral o bilateral, con estenosis hemodinámicamente significativa, con oclusión de la arteria renal, con insuficiencia renal terminal aguda o subaguda, y que se vaya deteriorando la función renal más del 30% al año, hipertensión de inicio reciente, refractaria, acelerada o maligna, si el paciente tiene edemas pulmonares agudos, FLASH recurrente, si el paciente presenta insuficiencias renales oligúricas con isquemia renal global, y riñones que sean evidentemente salvables, vale decir más de 8 centímetros sin proteinuria, o que tenga daño cardíaco y que al momento de que podamos abrir esta arteria renal podemos aliviar la hipertensión y con ello aliviar también la insuficiencia cardíaca o la insuficiencia coronaria. Y vale decir que tenga el paciente insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada o síndrome coronario agudo con hipertensión severa. ¿Por qué? Estos son los riesgos del procedimiento. Embolización de las placas del colesterol, como les contaba, que es esta imagen que se ve aquí con ese émbolo de colesterol. Y eso deteriora, por supuesto, la función renal, lo que llamamos nosotros aorta hostil, que es el progreso, enfermedad renal crónica terminal. Obviamente el uso en medio de contraste, que produce nefropatía por medios de contraste, porque se usan grandes cantidades de contraste. Disección o ruptura, hemorragia retroperitoneal, isquemia renal parcial, incorrecta posición del stent o que el stent se mueva, complicación locales por la punción, como por ejemplo en esa foto que vemos ahí, o que se reestenose. Vamos a otro tema, hablemos del hiperaldosteronismo primario y cuál es el rol que tiene la radiología intervencional, principalmente en el diagnóstico del muestreo venoso suprarrenal, que es el gol estándar para lateralizar estos adenomas suprarrenales cuando no son capaces de identificarse por imágenes porque son muy pequeños. ¿Qué es lo que pasa? Hasta el 25% de las hipertensiones refractarias a tratamiento resultan ser hiperaldosteronismo primario. Vale decir, es mucho más frecuente de lo que nosotros pensamos. Cuando lo sospechamos, en hipertensiones resistentes, en hipertensiones severas, moderadas, cuando el paciente tiene hipocalemia, ya sea espontánea o inducida por diurético, o cuando tenemos incidentalomas suprarrenales. ¿Qué hacemos? Le decimos al paciente que mantenga una dieta, ojalá alta en sodio, pero por lo menos normosódica para no empeorarle la hipertensión, y le tomamos aldosterona renina, manteniendo suspendidos los medicamentos que
bloqueen la renina o la aldosterona, como son los beta bloqueadores y bloqueadores centrales, diuréticos y ECARA-2 y bloqueadores de angiotensina. Obviamente estos pacientes son pacientes que son difíciles de mantener controlada la hipertensión, por lo tanto, tenemos que ojalá mantenerlos con alfa-agonistas, y normalmente uno los puede mantener 2 o 3 semanas sin ningún problema. ¿Qué hacemos si le tomamos renina directa? Podemos tener 2 semanas suspendidos, y si le tomamos actividad de la renina, entonces hay que dejarlo 3 semanas suspendidos. Tenemos que tener una aldosterona más de 15 y una tasa de aldosterona renina más de 30 para tener diagnóstico, pero eso tiene hasta un 50% de falsos positivos, por lo tanto siempre hay que hacer un test de confirmación. Y el test de confirmación consiste en darle sal endovenosa o oral, o un test de captopril o de fluorocortisona. Luego que hacemos el test de confirmación, entonces viene el test de lateralización. Y los test de lateralización en general, lo que se ha visto es que son muy malos. Un estudio de la Clínica Mayo mostró que hasta el 50% de estos test mostraba que cuando uno lateralizaba salía al revés. Entonces el gold estándar sigue siendo el muestreo venoso suprarrenal, que tiene una sensibilidad del 95% y especificidad del 100%, pero requiere tomar muy bien la muestra, porque requiere un radiólogo bien capacitado, ¿cierto?, en tomar la muestra en la vena renal, en la vena suprarrenal correspondiente, pero además tener en cuenta que la renina y aldosterona son muy sensibles a la posición del paciente. Y hay que recordar que se eleva cuando el paciente está de pie y disminuye cuando el paciente está acostado. Por lo tanto, no sirve si yo tengo al paciente acostado 3 horas antes de que yo le tome la muestra, porque me va a salir baja. Entonces, lo ideal es que yo tenga al paciente de pie todo el rato y que lo acueste solo para tomarle la muestra y luego lo ponga de pie, o bueno, después da lo mismo lo que haga, pero que ojalá lo tenga de pie todo el rato y lo acueste solamente para tomarle la muestra para que me salga lo más sensible posible ese resultado. Y luego que tenga las muestras, vea si logro lateralizar idealmente ese adenoma y ver si corresponde hacerle adrenalectomía o no. Obviamente, esto lo voy a hacer en los pacientes que son candidatos a adrenalectomía. En todos los pacientes que tengan hiperplasia suprarrenal bilateral o que sean pacientes que no son candidatos a cirugía o que son reacios a la cirugía, etcétera, los voy a tratar con inhibidores de aldosterona solamente y no voy a correr el riesgo ni hacerlos este muestreo venoso de forma innecesaria. Pero ¿cómo se trata el hiperaldosteronismo? Así, con la suprarrenalectomía en adenomas unilaterales productores de aldosterona, o con esta terapia médica que son antagonistas de aldosterona en hiperplasia bilateral, que evita las secuelas cardiovasculares perjudiciales del aldosteronismo primario. Hay en desarrollo actualmente autoanticuerpos activadores contra los receptores de angiotensina 2 y mutaciones somáticas de los genes que codifican ATPasa de potasio, sodio y calcio en más de la mitad de los adenomas productores de aldosterona. Por lo tanto, probablemente en un tiempo más va a ser distinto cómo vamos a manejar el hiperaldosteronismo, pero actualmente esto es lo que les podemos contar. Otra hipertensión secundaria en donde el radiólogo intervencional tiene un rol muy importante es la coartación aórtica, esta estrechez, ¿cierto?, del arco aórtico, donde el tratamiento igual estándar es la instalación de un stent cuando el paciente tiene más de 1 año de vida. Los menores de 1 año se tratan con tratamiento quirúrgico en general. Antiguamente se ofrecía también la angioplastia con balón, pero en realidad ya no se ofrece mucho porque tiene sus limitaciones por coartación, disección aórtica aguda o aneurisma, pero el stent tiene muy buenos resultados y una baja morbilidad, por lo tanto es un muy buen tratamiento. Hablemos un poquito de tratamientos de hipertensión arterial refractaria, ¿cierto? Los nefrólogos somos expertos en tratar la hipertensión, sea como sea, bajamos la presión, ¿cierto?, con fármaco, y si no podemos con fármaco, bueno, hay algunos dispositivos o tratamientos un poco más invasivos para bajar la presión. Uno de ellos es la denervación simpática, que significa destruir por métodos mínimamente invasivos los nervios renales, interrumpiendo estos vasos aferentes y eferentes para disminuir la señal simpática sobre los riñones, y esto disminuye la liberación de renina y retención de sodio, y de este modo disminuye la presión arterial. Ahora, de todos los estudios que hay, la verdad es que ninguno demuestra outcomes cardiovasculares potentes. Todo lo que hay es disminución de presión
y hay una disminución moderada de la presión solamente. Pero lo que uno ve es que baja la presión, entonces en hipertensión refractaria sirve. Ahora, hay que tener cuidado con los estudios también porque los pacientes muchas veces no están bien elegidos porque tienen hipertensiones secundarias por otras causas, etcétera. Entonces, hay que ser bien cuidadoso también en los estudios que uno mira. Otra forma del manejo de la hipertensión refractaria es la estimulación de vasoreceptores carotídeos, que esto está estudiado hace mucho tiempo, ¿cierto? El clásico estudio este del 73 de los reflejos de vasoreceptores en perros, y que se siguió estudiando, y que actualmente lo que se hace es que se instalan unos vasoreceptores carotídeos, se instala el dispositivo, y el dispositivo al momento que se instala, inmediatamente empieza a actuar, se baja la presión y se puede usar en pacientes con insuficiencia renal e insuficiencia cardíaca incluso. Otro rol muy importante de los radiólogos intervencionales en todos los pacientes que tienen obstrucción urinaria por alguna causa, ya sea que los urólogos no puedan desobstruirlo, pero nefrostomía, instalación de pigtail, ya sea desde la nefrostomía hacia la vejiga, etc. Otro rol muy importante y un nicho que se han ganado, ¿cierto? Es el de las biopsias renales guiadas por endoscopía, o sea, guiada, perdón, por ecografía, y donde resuelven inmediatamente las complicaciones por embolización selectiva, permitiendo mantener y preservar el tejido renal, y eso tiene un 88% de éxito. Las complicaciones renales descritas antiguamente eran del 8%, y esto ha ido disminuyendo con el tiempo a medida que esto se hace con gente cada vez más capacitada y con agujas más finas y, como les digo, embolizando selectivamente cuando hay sangrado. En cuanto al trasplante, es muy grande el rol, ¿cierto? El drenaje de abscesos, de colecciones, toma de muestras, la instalación de nefrostomías cuando hay obstrucción, o instalación de pigtail cuando no hay estenosis uretrales, pero quisiera dedicarme un poquito al rechazo. Cuando hay rechazo del injerto, eh, y hay un síndrome de intolerancia al injerto y el paciente planteamos una trasplantectomía, una alternativa a la trasplantectomía que tiene mucha morbilidad, incluso tiene una mortalidad descrita del 7%, sangran bastante, requieren transfusiones, está todo pegado, tiene harta morbilidad. Una alternativa bastante menos mórbida es la embolización. Entonces, cuando un paciente se presenta con un síndrome de intolerancia al injerto, con fiebre prolongada, hematuria, dolor, aumento del tamaño del injerto, hipertensión de difícil manejo, trombopenia, uno podría plantear la embolización del injerto, que se realiza con una profilaxis antibiótica, antihistamínico, corticoide sistémico, y se emboliza la arteria renal principal. Tiene algunas contraindicaciones, ¿cierto? Cuando hay intolerancia al injerto que no responde a corticoides, cuando hay un rechazo agudo irreversible, cuando hay infección urinaria, y puede tener unas pequeñas complicaciones como el síndrome post-embolización, que no es más que fiebre 24-48 horas post-embolización, pero eso pasa y el paciente puede retrasplantarse después de la embolización sin ningún problema, aunque por supuesto que lo ideal es cuando el paciente no requiere ni la trasplantectomía ni la embolización y puede mantener con la tolerancia al injerto, pero si eso no se logra porque tiene esta síndrome de intolerancia al injerto, con embolización puede retrasplantarse sin ningún problema. Bueno, eso es lo que yo les quería contar con respecto a la visión del intervencionismo desde la nefrología. Espero hayan disfrutado de la charla. Cualquier duda pueden escribirme a mslame@hospitaldetalca.cl. Ha sido un gusto y que estén muy bien.